Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María de Jesús Rodríguez. Soy integrante del Centro de Salud Mental y Género. Soy psicoterapeuta, me dedico a la práctica privada de la psicoterapia desde hace unos 16, 17 años. Mi carrera es, soy psicóloga clínica, y hoy les voy a hablar de la violencia familiar, que antes se nombraba como violencia intrafamiliar y también se nombra como violencia doméstica. Hace muchos años se creía que la violencia dentro de casa, lo que sucedía dentro de casa, se quedaba dentro de casa. Y era algo de lo que no se podía hablar y que se invisibilizaba mucho con todos sus efectos para todas las miembros, las mujeres, las niñas y los niños dentro de casa, y también para los varones, ¿sí? A lo largo de la historia se ha ido visibilizando, lo vamos a ir revisando a lo largo de la plática, pero es muy importante ver que necesitamos seguir hablando de la violencia familiar, de la violencia doméstica, porque sigue sucediendo. Porque hoy en día sí hay las leyes que protegen a las mujeres, se han mejorado considerablemente, a las poblaciones vulnerables, a las niñas, a los niños. Sin embargo, no ha sido suficiente. Entonces necesitamos seguirla visibilizando, seguir hablando de la violencia que sucede dentro de casa, porque si no, la vamos a seguir negando. Quiero iniciar esta plática con el concepto de familia, pero no el concepto que está escrito en los libros, ¿sí? Familia vamos a considerar cuando hay una, dos o más personas con una relación consanguínea o no, pero que tienen una cuestión afectiva que las vincula. Las familias pueden estar dentro de un mismo espacio físico, es decir, dentro de una casa o un departamento, o pueden estar en la distancia. En México hay familias que están con miembros de la familia fuera de casa, ¿sí? En Estados Unidos o en otros países, en otros estados. Entonces es importante que veamos que ahora hablamos de familias diversas, que no nada más estamos con el concepto clásico de la familia tradicional, donde hay una mamá, un papá, hijas o hijos. Ahora hablamos de familias diversas. Se clasifican las familias también, ¿sí? Y yo las voy a nombrar porque es muy importante que las empecemos a visibilizar, que empecemos a ampliar nuestro concepto de familia. Porque si vivimos solas, por ejemplo, creemos que no somos una familia. Y hoy se dice que sí, porque es muy importante para la sociedad sentir que venimos y que pertenecemos a un núcleo familiar. Las familias nucleares son aquellas que tienen el vínculo del matrimonio, mamá, papá, hijas e hijos o hijos e hijas nada más. Ajá. Es la familia que normalmente se conocía como la familia tradicional. Tenemos las familias nucleares simples. Las nucleares simples son donde hay un matrimonio, esposa, esposo, pero que no tienen descendencia. No hay hijas, no hay hijos. La familia extensa, ya estamos hablando de que existe un matrimonio, hijas, hijos, y están otras generaciones dentro de la misma dentro del mismo núcleo familiar, las abuelas, los abuelos, pero la característica de las extensas es que tienen un lazo consanguíneo, las personas que viven ahí. Hablamos de familias unipersonales, es decir, si yo vivo sola, soy mi familia y pertenezco a una familia. Y puede haber mascotas. Hablamos de familias lesboparentales. Aquí, como su nombre lo indica, hay dos mujeres al frente de la familia, son dos madres. Y los homoparentales, donde son dos varones, dos hombres los que están al frente de la familia. Los monoparentales son cuando hay una adulta, un adulto a cargo de menores. Y puede ser consanguíneo o no consanguíneo. Generalmente es la madre, en México sobre todo, hay muchas familias que tienen al frente solamente a la mamá o una mujer. A veces es la abuela,
a veces es una tía, o a veces es una persona que no tiene una relación consanguínea con los menores o las menores, sin embargo, está al frente de esta familia. Hay familias donde hay hijas o hijos adoptivos, que puede haber hijos biológicos también o hijas, pero también hay hijas o hijos adoptivos, o solamente hay hijas o hijos adoptivos. Y tenemos la familia en cohabitación. La característica que distingue a esta pareja es que no hay un vínculo legal, no hay un vínculo del matrimonio que los una. Y puede haber hijas o hijos o no. Las familias extensas amplias es cuando hablamos de que hay más miembros en la casa, en la familia, pero no necesariamente tienen una relación consanguínea. Y las familias reconstituidas, que cada vez hay más, donde se habla de viudez o donde se habla de divorcio, de separación de las y los adultos, y se van formando familias nuevas, ¿sí? Donde llega una mujer con sus hijas o hijos, o un hombre con sus hijas o hijos, y entonces este es un concepto que se ha ido manejando últimamente. Y bueno, pues vamos a entrar al tema de la violencia familiar, ¿sí? Para fines de esta conferencia, de esta plática, yo lo escribí de esta manera: cualquier conducta que implique abuso, control, daño físico, daño emocional, daño patrimonial, daño espiritual, etcétera, de uno de los miembros de la familia, que generalmente es el padre, hacia las demás personas que están en la familia, que generalmente son niñas, niños, mujeres, y muchas veces se incluye ancianas o ancianos, ¿sí? En la violencia familiar hay una relación de poder, donde generalmente el hombre, que se considera cabeza de familia, utiliza cualquier tipo de coerción física o emocional para obligar a las demás y los demás miembros de la familia a someterse a sus necesidades y demandas. Es decir, vamos a hablar de violencia familiar cuando es una persona la que ejerce el poder sobre las demás personas y tiene privilegios dentro de la familia, ¿sí? Hablamos de privilegios desde la comida, desde la atención, desde que no participa en las labores domésticas y que ejerce el poder desde esta parte, ¿no? Generalmente son los hombres, pero también hay mujeres que ejercen este tipo de poder, y a veces tiene mucho que ver con el dinero. Por ejemplo, si el hijo o la hija mayor o uno de los hijos empieza a trabajar y empieza a aportar dinero, también se empieza a extender hacia esa persona los privilegios que se le daba solo al papá o solo a la persona principalmente, que era la principal fuente de ingreso, ¿sí? Y sí me parece importante mencionar cómo se ha ido visibilizando a lo largo de la historia lo que es la violencia en general y lo que es la violencia familiar en particular, ¿sí? La violencia como un fenómeno es algo que se ha empezado a nombrar recientemente. Recientemente estamos hablando de unos 50, 60 años, que para un fenómeno tan importante y que ha generado tantas situaciones a nivel del mundo, eso es poco tiempo, ¿sí? La violencia se empieza a mencionar principalmente, primero que nada, hacia las niñas y los niños, y se empieza a hablar en los años 60 del síndrome del niño o de la niña golpeada, ¿sí? Se empieza a visibilizar, pero se empieza a tratar principalmente toda la violencia que es la violencia física. Poco a poco se va empezando a ver que también hay otros tipos de maltratos y empezamos a hablar del maltrato emocional, de ese maltrato que no se ve, pero que se siente y que nos va haciendo mucho daño y que nos va lastimando y que nos va generando problemas de autoestima, que nos va enfermando física y emocionalmente. Después, en la década también de los 60, finales de los 60, principios de los 70, se empieza a visibilizar la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas,
¿sí? Este trato diferenciado que se nos da, la violencia empieza a nombrarse fuera de las paredes de la casa y entonces empieza a visibilizarse más que hay otros tipos de violencia más allá de lo físico. Se empieza a nombrar también toda la violencia sexual y se empieza a nombrar como a las mujeres como entes iguales, personas iguales en todos los sentidos, las niñas y los niños. Se va luchando por evitar creer que los hombres son superiores, que los hombres son mejores en algunas cosas, que las características de un hombre son más importantes que las de las mujeres, etcétera, etcétera. Y también se empieza a visibilizar, junto con todo el movimiento gay, se empieza a visibilizar la violencia hacia la comunidad de la diversidad sexual, ¿sí? Y esto también se da en el seno de las familias. Ahí es donde se empieza a gestar la violencia hacia la diversidad sexual, porque se considera que una orientación sexual diferente a la heterosexual es una enfermedad o es una característica que no debe existir a las personas. Es algo que se debe de corregir, es algo que se debe de curar. Y entonces esto empieza mucho desde la familia. Yo recuerdo mucho hace muchos años, cuando yo empezaba mi práctica profesional como psicoterapeuta, llegó una pareja con un jovencito de 18 años más o menos a decirme que si lo podía curar porque estaba enfermo, porque era homosexual. Y entonces fue así muy fuerte porque yo dije, no, es que la enfermedad, la homosexualidad no es una enfermedad, es una orientación sexual diferente y les traté de explicar a la mamá y al papá y ni siquiera me dejaron hablar con él, ¿no? Entonces ya después supe por ahí, por la persona que me los había recomendado, que dijeron que ya se había curado porque ya tenía novia, ¿no? Entonces son cuestiones muy fuertes y esto empezó en el seno de la familia. Hay mucho rechazo hacia una persona que tiene una orientación sexual distinta a la heterosexual. Y muy recientemente también se empieza a visibilizar la violencia hacia otros tipos de poblaciones vulnerables como son las ancianas y los ancianos, y también hacia los pueblos indígenas, ¿no? Y otras personas con otro tipo de vulnerabilidad como son las discapacidades. Entonces, es importante que sigamos nombrando la violencia, desafortunadamente, porque todavía no es suficiente lo que estamos haciendo y sobre todo apenas se está empezando a hablar de que la violencia también sucede fuera de las 4 paredes del hogar. Ajá. En México, hasta los años 90 se crea una instancia de gobierno encargada de atender la violencia intrafamiliar, ¿sí? Que era el Centro Nacional de Atención a la Violencia Intrafamiliar. En ese entonces todavía se manejaba como que era algo que sucedía dentro de casa, ¿sí? Se creía que los relatos, a lo mejor en los 90 ya no tanto, pero estamos hablando de los 70s, de los 60s, se creía que los relatos de las mujeres que sufrían violencia física o emocional por parte de sus parejas, pues eran inventos, era algo que ocasionaba su locura, su neurosis, su histeria, ¿no? Y apenas recientemente se empieza a nombrar y a reconocer esto como violencia y como algo que ocasiona mucho daño. Ajá. En México también, en la Ciudad de México en particular, se crean las unidades de atención a la violencia intrafamiliar, que son las UAVIF, y ahora se llaman Unidad de Atención y Prevención de Violencia Familiar, las UAVIF. Y también existen instituciones no gubernamentales, ¿sí? Todavía nos estamos encargando mucho de hablar de la violencia, de nombrarla, de visibilizarla, porque es necesario, de medirla, ¿sí? Entonces, un poco más adelante vamos a ir empezando a hablar de cómo combatirla, cómo prevenirla y qué hacer cuando ya estamos siendo testigas o testigos de un maltrato, ¿sí? Como maestra, como maestro, te enfrentas cotidianamente a
detectar que hay niños con problemas de aprendizaje, que niños que vienen sin desayunar, que niñas y niños que vienen sin aseo personal, descuidados, que siempre llegan tarde y demás. Entonces, es importante también que sepamos dónde está el origen de estas situaciones y que no pensemos y no nombremos que los niños o las niñas son cochinas, son flojos, son flojas, y empecemos a tratar de ver qué hay detrás de un niño que llega descuidado o que llega con hambre. Entonces es importante que empecemos a ver qué pasa, por qué existe la violencia dentro de la familia, ¿sí? Y una de las razones principales es la desigualdad que se genera como resultado de los mandatos de género. Cuando se habla de que hay una relación jerárquica en las personas, que hay personas superiores a otras y que generalmente se sobrevalora mucho en nuestra sociedad todavía todo lo que se cree que es la parte masculina del mundo, ¿sí? El creer que la inteligencia es lo más importante, el creer que ser bueno para las cuestiones técnicas o las cuestiones matemáticas o las ciencias exactas es lo mejor que puede pasarle a una persona, el creer que ganar suficiente dinero o ganar el dinero y traerlo a casa, eso hace superior a las personas y esto generalmente lo hacen los hombres. Y entonces se cree que esto es lo más importante y que es superior a lo que hacemos las mujeres. Obviamente nosotras como mujeres hemos ido tratando de visibilizar que lo que nosotras hacemos también es importante y que también podemos ser buenas para las matemáticas y que también podemos ser muy hábiles para la mecánica o para la ingeniería o para la tecnología, ¿no? Como esta parte de las computadoras, la mecatrónica y todas las ciencias nuevas que hay recientes. O sea, no es un privilegio de los varones tener habilidades para esto. Esto es una cuestión de creencias. Es una cuestión de creencias que el trabajar fuera de casa es más importante y más valioso que el trabajar dentro de casa. El trabajo doméstico se descalifica mucho, se minimiza mucho y se cree que no hacemos nada dentro de la casa, ¿sí? Esta creencia de que el varón, el hombre que es cabeza de familia, tiene derecho de propiedad sobre los demás miembros de la familia, sobre todo las mujeres. Híjole, eso hace mucho daño, tanto a los hombres como a las mujeres, ¿sí? Porque además ellos son los responsables de lo que pase con nosotras. Y entonces esto también se vuelve un peso y una responsabilidad muy grande para ellos. O sea, los hombres también viven violencia desde un lugar diferente, pero también son violentados. Porque, por ejemplo, si un hombre no gana lo suficiente y la mujer tiene que salir a trabajar fuera de casa para sostener la familia también, para aportar una parte económica también, para muchos varones esto es algo que los conflictúa considerablemente. Y si por casualidad las mujeres empezamos a ganar más que los hombres y aportar más, a ellos se les dificulta mucho y empiezan a entrar con situaciones también de enfermarse, de tener depresión, etcétera, etcétera, ¿sí? También se nos percibe a las mujeres, porque es solo una percepción, de que somos inferiores y por lo tanto somos menos valiosas, que nuestra forma de inteligencia es menos importante y que somos menos importantes, menos inteligentes. Las opiniones de las mujeres se descalifican mucho, ¿sí? En las reuniones sociales muchas veces las mujeres hablan acá de la cocina, de las hijas y los hijos, de moda, de maquillaje, etcétera, etcétera. Y los hombres hablan de política, de fútbol, etcétera, etcétera. Y se cree que esto es más importante y menos importante lo que las mujeres tenemos que hablar. Cuando nosotras somos tan capaces de hablar de cualquier tema, ¿no? Solamente es que nos animemos a dar nuestras opiniones, pero nos exponemos a que seamos muy descalificadas. O a que nos digan, sí, bueno, eso piensas tú. Pero realmente lo que tú piensas no es lo más importante, ¿no? Entonces,
Por eso es importante que vayamos viendo que las formas en que se vive la violencia dentro de la familia, su principal objetivo es denigrar a la mujer, para destruir la autoestima de las mujeres y que el hombre logre sentirse y manifestarse como alguien superior y por tanto el único que ostente el poder y la toma de decisiones. Todo esto deriva en lo que se nombra violencia de género. El objetivo no es producir daño, sino ejercer el poder y el control, ¿sí? Es decir, a veces no es lastimar por lastimar, sino es por hacer creer a la otra persona que yo soy superior. Por supuesto que la violencia de género también la ejercemos las mujeres, pero la ejercemos generalmente hacia otras mujeres o hacia las niñas y los niños, ¿sí? Entonces, es importante que la visibilicemos y que veamos que el objetivo es ejercer el control con todas las consecuencias que esto lleva dentro de la familia. Los instrumentos de poder dentro de la familia son el dinero, son los hijos y las hijas, el poder que se tiene de convencerlos, de tenerlos de nuestro lado, de hacerlos aliados de nosotras, de nosotros, ¿no? Entonces, es una cuestión de lucha de poderes y de el ejercer el control de la situación, ¿sí? No de hablar de igualdad, no de hablar de equidad, etcétera. Ajá. Y bueno, por una cuestión práctica, yo puse violencia física, sexual y psicológica, pero en realidad no importa la clasificación que se le dé o cómo se le nombre a la violencia. Lo importante es que se ejecuta para poder ejercer control y someter y controlar a las demás personas que están dentro del seno de la familia. Muy bien. La violencia física, cuando hablamos de violencia, cuando las personas llegan al consultorio y en la entrevista se les pregunta que si viven violencia, sobre todo las mujeres dicen, no me pega, no me grita, no me insulta. O bueno, lo hizo alguna vez, pero cambió, eso dejó de hacerlo, ¿no? Entonces, estamos pensando mucho en la violencia física, ¿sí? Vemos las pancartas, todo lo que se relaciona con anunciar lo que es la violencia y vemos personas con moretones, golpeadas en el hospital, etcétera, ¿no? Entonces pensamos violencia y nuestro imaginario es la violencia física, muchas veces también la violencia verbal. Sin embargo, hay muchos otros tipos de situaciones que también se consideran violencia y que es muy importante nombrar. Dentro de la violencia que se nombra como sexual, yo observo mucho en el consultorio la parte coerciva de las parejas. El llevar a una persona a realizar actos sexuales con los que no está de acuerdo, con los que no se siente cómoda o cómodo, y que no le gustan y que no le agradan y que se siente forzada o forzado a ejecutar, ¿sí? Y esto va subiendo de tono, porque al principio es, bueno, está bien, voy a experimentar, pero si yo me atrevo a decir no, después se convierte en una obligación. Y entonces pasamos de la coerción a la violación. Y también hablamos de abuso. Muchas veces en el seno de la familia se dan estos, no me encanta la palabra, pero así se nombra, los toqueteos, manoseos, que no necesariamente se hacen dentro de lo privado de la recámara, sino a veces hasta enfrente de las hijas o los hijos, y hay un pellizquito en la nalga, hay un toque en el seno, y sacar de contexto a las personas, ¿no? Eso también es una agresión, es una violencia sexual. Se sabe que el famoso dolor de cabeza de las mujeres es una forma de indiferencia sexual, pero se les juzga mucho. Ay, es que no les gusta tener sexo, es que no sé qué.
Cuando no sabemos qué pasa, por qué una mujer dice no al acto sexual, y la indiferencia sexual que entonces después se empieza a dar por parte de la pareja, ¿no? Y entonces el sexo se vuelve un arma que puedo empezar a usar como instrumento de poder, para coercionar al otro, para castigar al otro, para dañar a la otra persona. Ajá. Y bueno, pues vamos a hablar de la violencia psicológica y emocional, que va desde simples amenazas de, mira, ya te lo advertí, para la otra sí te doy, o no fue suficiente con lo que te hice el otro día, y cosas así. O empezar a amenazar, te voy a quitar a los hijos, si te vas, te voy a dejar sin dinero, ¿qué vas a hacer tú sola? Etcétera, etcétera. Las humillaciones que pueden ser en lo privado de la recámara, en lo privado de la casa, del contexto de la casa, o en lo público, que es muy frecuente que se dé. En lo público lo que hacen es descalificar, es usar el sarcasmo para referirse a lo que dice la esposa, a lo que dice la suegra, a lo que dicen las niñas, a lo que dicen los niños, o ay, pobrecito, ya está viejito, no le hagas caso, ¿no? Estas humillaciones van lastimando a las personas. Y no se consideran muchas veces no se consideran como violencia, ¿sí? El desconfiar de las personas, el estar dudando constantemente de las personas, y esto lleva muchas veces a tener control, por ejemplo, hoy, de la computadora, de la cuenta de la pareja, de la cuenta de los hijos, de la cuenta en Facebook de los hijos, de meterse a los correos electrónicos, a las cuentas de correo, etcétera, etcétera, ¿sí? Es lo que se denomina como celos, pero estos celos no están fundamentados, esta desconfianza no está fundamentada en que yo esté interesada o interesado en la otra persona, sino en una forma de control, en una forma de mantenerme al tanto de esa otra persona, ¿sí? Y esta desconfianza también se manifiesta mucho en la vestimenta, ¿sí? ¿Por qué te vestiste así? ¿Por qué te arreglaste hoy tanto? ¿Por qué te perfumaste si conmigo nunca te perfumas? ¿Sí? Y esto lo ejercemos las mujeres y los hombres, ¿sí? ¿Por qué te pusiste esa camisa? ¿O por qué te pusiste hoy ese vestido? Etcétera, etcétera. Entonces, pero no está basado esa desconfianza, esos celos, no están basados en el amor o en el me importas, sino en el tener el control de la otra persona, al grado de decirle cómo vestirse o cómo no vestirse. Ajá. Se le miente a la otra persona porque, ay, ¿tú cómo no entiendes? O, ay, ¿qué vas a saber de esas cosas? O, ¿para qué si te vas a enojar? Entonces mejor te miento, te digo que voy con los amigos cuando en realidad me voy a una fiesta y donde va a haber otras personas y va a estar la señorita fulanita de la cual te sientes tan celosa y tan insegura, ¿no? Entonces, se miente también. La manipulación, el chantaje, los silencios momentáneos o que después se vuelven prolongados, ¿no? Al principio son momentáneos, y lo pongo momentáneos en horas, a veces días, y después se convierten en semanas, en meses o en años. Y hay veces que no vuelven a hablarle a las personas, ¿no? Esto es una forma de violencia. Yo nombro, cuando estoy con mis consultantes, les digo que esta es la forma más sutil de la violencia, porque es como una cortadita de papel. La sientes, te duele, sangra, pero no la ves. O es muy fina, muy delgadita, y a veces las cortaditas del papel son muy profundas y duelen mucho y lastiman profundamente. También se incluye como parte de la violencia esta violencia ambiental, esta violencia donde se empieza a golpear la pared, se empiezan a romper objetos, se lanzan cosas, pero lo hago para no pegarte a ti. ¿Sí? Y pasa después a empezar a violentar a otros seres vivos, y muy en particular a las mascotas, ¿no? O sea, van y se desquitan con el perro, o con el gato, o con las mascotas, pero es
para no pegarle a las personas, ¿no? Pero también es como una ostentación de eso que puedo llegar a ser. Ve lo que te esperas si tú te sigues portando así. También existe, yo he observado, y de esto nunca lo he leído en papel, pero estas narraciones que hacen algunas parejas de ostentar que han asesinado, lastimado, coercionado a alguien con poder, ¿no? Yo tuve una consultante que su esposo le decía cómo había martirizado y torturado a una persona y asesinado, ¿sí? Y le decía, y lo puedo volver a hacer, ¿no? Y no me pasó nada. Y pues ve, ¿no? O sea, ve de lo que soy capaz, ¿sí? También está toda esta parte de la descalificación, descalificar la opinión de las otras personas. Y todo esto va llevando a las personas a aislarse. También les empiezan a prohibir que no vean a las amigas, a los amigos, que no vean a la familia. No, está bien lejos, no, ¿para qué vas? Mejor quédate conmigo. A veces es muy sutil ese control que se empieza a ejercer, a veces es muy abierto, a veces se convierte en una prohibición. Y esto va generando aislamiento de los miembros de la familia, sobre todo el de las mujeres. Y también esto las lleva a la marginación, ¿sí? O sea, nos vamos aislando y nos vamos marginando de lo social, no nos enteramos de las situaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? A veces, quizás ya no tanto, pero inclusive hay mujeres que no veían la televisión. Era como algo privilegiado de los hombres, ¿no? Las mujeres oíamos el radio. Y entonces, esto también genera hoy en día, pues, una marginación, un aislamiento, porque pues ahora todo nos llega a través de las redes sociales, todo nos llega a través del celular, a través de las cuentas de Facebook, a través de toda esta situación, y hay mujeres que no se atreven a tener una cuenta de Facebook porque sus parejas pues las espían, ¿no? Hay hombres que tampoco se atreven a tener una cuenta de Facebook porque sus parejas los espían, ¿no? Entonces, todas estas son las formas que se va ejerciendo la violencia dentro del seno de la familia, ¿sí? Y bueno, también hablamos de la forma de violencia en lo económico. La violencia económica es algo que se convierte en un instrumento de poder, el dinero, para seguir violentando a la pareja cuando logran separarse, cuando logran divorciarse. Porque entonces la violencia económica, el negar, el limitar, el condicionar el dinero, es la forma en que siguen teniendo el vínculo violento con las parejas y lo hacen a través de las hijas y los hijos, ¿no? El limitar, el condicionar o negar el dinero es la forma de la violencia económica. Y también yo lo he observado mucho en la consulta, el dinero de las mujeres se ve como minimizado. Y yo digo que el dinero de las mujeres se va a la coladera, porque como no es importante, es el que se utiliza en las cosas que no se ven, en las cosas que se van a terminar, como es todos los insumos para la comida, las cuestiones de limpieza de la casa, las cuestiones de higiene personal. Y entonces, pues eso se va terminando y entonces no se ve en algo concreto, en algo que permanece el dinero de las mujeres, ¿sí? Y muchas veces yo he sido testiga, desafortunadamente, de que las mujeres le entregan su cheque completo a las parejas. Y entonces el que administra, el que organiza y el que ostenta el poder del dinero es el hombre, ¿sí? Porque el capital de las mujeres es el amor, no el dinero. Porque, ¿por qué las mujeres? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablar y decir que ganamos dinero, gastarlo, etcétera, etcétera? Porque se nos ve como egoístas, como que es algo malo. Los hombres está bien porque ellos saben qué hacer con el dinero, pero nosotras no, nosotras somos gastalonas y nos las gastamos en cosas inútiles como el maquillaje, como ir a la estética y esas cosas banales, ¿no?
Entonces, lo importante es tener una casa, tener un coche, tener la televisión de 32 pulgadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, en este afán de controlar el dinero y de usar el dinero como una parte del poder, como una forma de ejercer el poder, el dinero se invisibiliza, el dinero de las mujeres lo invisibilizamos, ¿no? Nosotras mismas no lo reconocemos, decimos, bueno, pues lo que aportamos no es mucho, cuando es mucho por el esfuerzo que hacemos, porque tenemos que hacer muchas cosas para salir de casa y empezar a ganar dinero, y además llegamos a casa y seguimos con las labores domésticas, ¿no? Porque nosotras, esas son nuestras obligaciones. Inclusive yo he escuchado relatos de mujeres que dicen, bueno, sí puedo salir a trabajar, sí me dio permiso de salir a trabajar, pero tengo que tener la casa limpia, recogida, la comida a tiempo y rica y del día, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y a los varones eso no se les promueve ni inclusive ni en casa, ¿no? Obligar a la mujer a que entregue sus ingresos y se gaste solo en la familia, eso es parte de la violencia económica y obviamente, como yo ya lo mencionaba, minimizar toda la aportación económica que las mujeres hacemos, ¿sí? Y también se descalifica mucho el trabajo doméstico. Ajá. Ahora me gustaría hablarles un poco de las consecuencias, ¿sí? Y los efectos de la violencia familiar sobre los miembros de las mujeres y los niños y las niñas y los hombres también, ¿no? Pues yo lo menciono en dos rubros principalmente, las consecuencias. Hablamos de que hay mucha afectación en la salud física, nos empezamos a enfermar de todo, ¿sí? Principalmente de gastritis, de colitis, de la garganta, nos enfermamos constantemente, las niñas y los niños empiezan a desarrollar asma, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos convertimos en el filtro de todos los bichos que se nos quieran atravesar, ¿sí? Y pues obviamente en la salud emocional, que se manifiesta, cada vez hay más crisis de ansiedad, de angustia, más estrés en las niñas, en los niños, ¿sí? En esta parte de estar muy preocupados por la imagen, por cómo me veo, por cómo qué ropa me voy a poner, etcétera, etcétera. En depositar toda la autoestima en lo exterior, en la inteligencia, en las calificaciones, etcétera, ¿no? Y en la población magisterial, pues esto afecta mucho, porque si un niño está angustiado, si está una niña está con ansiedad, pues no pone atención en la escuela, ¿sí? Hay un bajo rendimiento, hay una cuestión de empezar a violentar a otros niños, a otras niñas, o retraimiento, o son objeto de lo que se llama bullying, pero que en realidad es violencia escolar, ¿sí? Son niños más vulnerables, niñas más vulnerables, fáciles de manipular, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay un fenómeno que también se da en las niñas y los niños y se vuelven el niño o niña cuidador o cuidadora de la mamá, ¿sí? O de la persona que está sufriendo la violencia. Y entonces esto le ocasiona muchas situaciones porque se angustia por cuando no está con esa persona para cuidarla, porque se angustia, le da ansiedad porque no puede controlar la violencia de la agresora o del agresor, ¿sí? Que generalmente es el padre, y entonces se interpone y entonces se pone misiones de cuidar a la madre y que rescatarla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este fenómeno también se da dentro de las consecuencias de la violencia familiar. Y pues cuestiones mucho más extremas, ¿no? Drogadicción, alcoholismo, se van de casa desde temprana edad, embarazos adolescentes y pues lo más grave y lo que está pasando mucho en nuestro país es que se vuelven delincuentes, ¿no? Se vuelven presa fácil de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces eso nos está dejando con una situación social muy fuerte,
Cada vez hay más crisis de ansiedad, de angustia en poblaciones jóvenes, ¿no? Con todas sus consecuencias. No lo anoté aquí, pero también está toda esta parte de los problemas de alimentación, ¿sí? O comen mucho o dejan de comer, o empiezan a comer ciertas cosas, o se vuelven obsesivos con el ejercicio, o todos los trastornos de alimentación de los que también se habla, ¿no? Y entonces es muy fuerte el fenómeno de la violencia familiar, porque es en donde se gesta. En sociedades como la nuestra, todavía la familia es el núcleo más importante para las niñas y los niños. Es donde se gestan muchas situaciones para bien o para mal, para construir o para destruir a una persona. Otra de las consecuencias es que dentro del seno de la familia se reproduce el ciclo de la violencia a corto y a largo plazo, ¿sí? Se viene esta violencia en cascada donde la madre o el miembro de la familia que vive violencia empieza a bajarla hacia otras personas dentro de la familia, ¿no? Que principalmente pues, son las niñas y los niños. Ajá. También se observa cómo ese ciclo se va como viciando de tal manera que entonces las niñas y los niños también empiezan a violentar a la madre, ¿sí? Le dicen como le dice el papá, y pues a veces la palabra menos fuerte es idiota, estúpida, etcétera, etcétera, ¿no? La insultan, le regresan los insultos y entonces se vuelve un caos la familia. Tú me insultas, yo te insulto y todo mundo se insulta y no hay límites y se faltan al respeto o inclusive se llega muchas veces a los golpes, ¿no? Las niñas y los niños llevan esta violencia fuera de las paredes de casa, también lo hacen hacia las mascotas, pero también fuera de las paredes de casa y lo llevan a la violencia escolar, ¿sí? Empiezan a agredir a otras niñas y niños de diferentes maneras. Y esto a veces, desafortunadamente, también tiene que ver con la violencia sexual, ¿sí? Si ellos son violentados sexualmente dentro de casa, pues también empiezan a violentar a otras niñas o a otros niños fuera de casa o dentro de su casa también, ¿no? Se da mucho este fenómeno también de que el ciclo de la violencia empieza de los hermanos mayores o de los hermanos hombres sobre las hermanas, sobre las mujeres. Ajá. Y entonces, si el padre trata mal a la madre, la humilla en público, etcétera, etcétera, los hermanos, los hijos hombres, empiezan a violentar a las hijas, ¿sí? Las humillan, las obligan a veces a atenderlos, las coercionan para que lo haga y se ve como una obligación muchas veces, desafortunadamente, todavía en nuestro país, en nuestra sociedad. Entonces, el ciclo de la violencia también se reproduce dentro de la familia y fuera de la familia, ¿sí? En este fenómeno de que las mujeres hoy en día, como estamos más empoderadas desde el lugar económico y que nos atrevemos a independizarnos, a irnos de casa y demás, también se ve esta parte de seguir violentándola a través de los hijos. A veces se da también la violencia, no solo lo económica, sino también la violencia emocional, la violencia psicológica, donde se les va tratando de poner en contra a los hijos, de que le exijan cosas a la madre, de que le di 1,000 pesos para que y ese dinero es para ti, ¿no? Tú eres el dueño de ese dinero, le dicen a las niñas y los niños, y entonces los niños y las niñas pues quieren que la mamá los obedezca cuando no saben que esos 1,000 pesos son para la manutención, son para la escuela, para pagar la renta, para pagar los servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y se les van, los mal aconsejan y se les habla mal de la madre o se les habla mal del padre también, ¿no? Y entonces las niñas se convierten en un instrumento donde estoy violentando a través de ellos a la otra persona, a través de ellas a la otra persona, ¿sí? Hablamos de que la violencia a largo plazo
se reproduce el ciclo de la violencia a largo plazo cuando ya estamos hablando de que se reproducen los patrones de la violencia en mi propia vida, lo que yo vi en mi familia, lo empiezo a reproducir yo en el largo plazo ya en mis relaciones de pareja, ¿sí? Tenga la orientación sexual que tenga, desafortunadamente, ¿sí? Ninguno nos salvamos de esto. Es importante que veamos que si hemos venido de un núcleo familiar violento, tenemos que trabajarlo, tenemos que hacernos responsables, porque entonces lo vamos a reproducir. Es inevitable porque lo traemos sembrado en nuestra forma de ser, porque lo tenemos naturalizado, porque como lo vivimos es lo que conocemos. Decimos, no me voy a involucrar con alguien igual a mi mamá, no me voy a involucrar con alguien igual a mi papá, yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como mi papá. Sin embargo, cuando nos empezamos a voltear a ver y nos hacemos responsables de nosotras mismas, de nosotros mismos, pues nos damos cuenta que estamos reproduciendo patrones, ¿no? Y decimos, pero ¿cómo si yo dije que yo no lo iba a hacer? Desafortunadamente, en el largo plazo, volvemos a repetir los patrones. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando me doy cuenta de que una niña, de que un niño principalmente están viviendo violencia? ¿Qué puedo yo hacer para romper con este ciclo de la violencia de la familia? Es muy importante que ustedes como maestras, como maestros, como alumnas, como alumnos, hagamos conciencia de esto, lo nombremos, lo veamos, lo observemos en nuestras propias vidas, primero que nada, y veamos qué podemos aportar a lo social, ¿sí? Y bueno, pues empecemos por el salón de clases. ¿Qué puedo hacer yo como profesora, como profesor, dentro del salón de clases? Sobre todo hablando de niños pequeños, y yo diría que también con los adolescentes y los adultos en las facultades, en las prepas, en los SHs, en los bachilleres, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy importante propiciar un ambiente dentro del aula que le devuelva a la niña o al niño, al educando, como se nombra, ¿no?, seguridad, que se sienta seguro dentro del salón de clases, que se sienta seguro dentro de la institución, que se sienta seguro dentro de su edificio escolar, ¿sí? Que se sienta protegido, que se sienta protegida, que pueda empezar a diferenciar entre un ambiente seguro y protegido y un ambiente violento, ¿sí? Confiemos en que si yo estoy percibiendo que alguien seguramente la está pasando mal en casa, confiemos en que eso es cierto. Y no voy a llegar a preguntarle, oye, ¿sufres violencia? Oye, ¿te golpean? ¿No? Sino me trato de acercar a esa persona, a esa personita, de una manera cálida, de una manera amorosa, lo más que yo pueda, y pues empiezo a ganarme su confianza y a ver si esa personita o esa persona, no importa que sea adolescente o adulta o adulto, me empieza a narrar qué es lo que está pasando, ¿no? A lo mejor le pregunto, ¿por qué no desayunaste? A lo mejor le pregunto, ¿qué te pasó que no te has bañado en varios días? ¿No tienes agua? ¿No hay gas en tu casa? ¿Qué pasa que no traes almuerzo? ¿Sí? Y que te veo a la hora del recreo, a la hora del lunch, te veo caminando y tú no participas con otros niños. ¿Qué te pasa? ¿No? O observo su trabajo escolar, observo sus dibujos, ¿no? Y entonces ahí empiezo a detectar qué está pasando con esa otra persona. Ajá. Obviamente, promover las relaciones de buen trato no es algo sencillo, porque no estamos habituados al buen trato. Y pensamos en el buen trato y nuestro imaginario tiene que ver a veces pues solamente con abrazarnos, con apapachar a las personas, etcétera. Pero va mucho más allá, ¿no? El buen trato es brindar escucha a las niñas y los niños, a la persona, es brindarle una escucha y
no solamente escucharlo, sino creerle, confiar en lo que está diciendo, confiar en que si dijo que alguien la tocó, que alguien lo tocó, que alguien lo está agrediendo, confiar y creerle a la niña o al niño, al adolescente, a la adulta o al adulto, ¿no? Porque luego decimos, ay, ¿cómo crees que te va a pasar eso? ¿Cómo crees que estás viviendo eso? Ay, tú lo imaginaste, lo soñaste, ay, exageras, etcétera, etcétera. Y eso no ayuda, eso definitivamente no ayuda, sino es creerle a la persona, ¿sí? Relaciones que se basen en el respeto, no juzgar, no criticar, no descalificar, no usar esa información que la persona me está compartiendo, no importa la edad que tenga, para después lastimar a esa persona, ¿sí? Esto se da de repente, no solamente dentro de la escuela, sino fuera del ámbito de la escuela. Entre las alumnas o los alumnos se comparten situaciones fuertes y después esa persona las usa para estar agrediendo a quien confió en esa persona, ¿no? Entonces, es ir tratando de que todo esto, cuando se da, tratar de pararlo. Decirle a la persona, oye, si tu amiguita o tu amiguito te confiaron esto, no tienes por qué andarlo divulgando, o no tienes por qué usarlo para estarlo agrediendo o estarla agrediendo después, ¿no? Entonces, es no usar tampoco toda esta situación del sarcasmo. El sarcasmo es una forma de violencia que en nuestra sociedad desafortunadamente está muy, muy, muy naturalizado, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea normal y eso no quiere decir que no sea violencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque lastima, porque hace daño y porque es una forma de control. Promover el respeto a las diferencias, ¿sí? El respeto a las diferencias que tiene que ver con el tono de la piel, con la forma del cabello, con los gustos para vestirse, con toda la situación de lo que es una persona, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, yo recuerdo de una chiquita que estaba educada en esta tradición vegana, ¿no? No comía muchas cosas, no tomaba azúcar, etcétera, etcétera. Y entonces es enseñarle a los otros niños, a las otras niñas, a que respeten su forma de ser, a que respeten sus creencias y sus ideologías también. O si hay una cuestión de una religión diferente o su vestimenta por una cuestión de religiosidad también es diferente, pues es el respeto, solo el respeto. Y respetarla no es decirle está bien o está mal, sino así es esa persona, ¿no? O si se quiere poner un moño rojo, azul o negro, o si quiere traer el cabello en la cara, o como quiera ser esa persona. Muchas veces son etapas del desarrollo de las niñas y los niños, de los adolescentes y las adolescentes, ¿no? Yo sé que es muy importante las reglas y hay que seguirlas, porque también son parte de nuestra sociedad y porque vivimos en un mundo donde hay reglas. Entonces, las niñas, los educandos también, las educandos también tienen que entender lo que es una regla y es importante, pero una regla que no limite a la persona y una regla respetuosa, ¿no? O si llegó una chiquilla en la secundaria o en algún bachillerato que está prohibido ir maquillada, pues no ridiculizarla o no exhibirla para que se desmaquille en público o cosas por el estilo, ¿no? O cortarle el cabello a un adolescente o a una niña o un niño que va mal peinado enfrente de todo el mundo. Nada que implique una humillación, ¿no? Entonces, respeto a las diferencias, la diferencia que sea, todas y todos somos diferentes. Nos parecemos más o menos en algunas cosas, pero hay quienes se van al extremo y son muy, muy diferentes, ¿sí? Nosotras en el centro promovemos mucho lo que es el lenguaje incluyente porque es una forma de visibilizar lo femenino del mundo, ¿sí? Hablar de las niñas y los niños, de las y los adolescentes e ir más allá del modismo, ¿sí? Que han impuesto algunos políticos en este país o que de repente se usa
o nos dicen o nos descalifican que está mal que lo usemos el lenguaje incluyente, ¿no? Pero es una forma de visibilizar. O sea, no estamos hablando de gramática, no estamos hablando de cuestiones de la ortografía y demás, sino es una cuestión de visibilizar a las mujeres que hemos sido invisibilizadas históricamente y que hemos sido descalificadas, ¿no? No se nos incluye, no nos sentimos incluidas cuando se habla solamente en masculino. Así como los varones tampoco se sienten incluidos cuando solo se habla en femenino, ¿sí? Entonces, es una invitación de que hablemos de una forma incluyente, ¿sí? También en las escuelas se puede promover, incluyendo, buscando una forma creativa de incluir que las actividades donde las personas hablen de cómo se sienten, de qué les está pasando, ¿sí? No para que lo exhiban, no para que lo compartan en el salón de clases necesariamente, pero sí para que tengan una forma de expresarlo, ¿sí? Yo me acuerdo que en la secundaria donde estudió mi hijo, les ponían papel estraza o papel América, el que pudieran tener, para que los estudiantes y las estudiantes escribieran lo que necesitaran escribir ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece una forma muy buena, ¿sí? Porque si iban y a lo mejor insultaban al director, a la maestra, quedaba anónimo, pero ellos ya habían sacado lo que necesitaban decir, ¿no? Y ahí a veces expresaban depresión, que tenían tendencias suicidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, buscar creativamente formas en que las niñas, los niños, las adolescentes, los adolescentes, incluyendo las adultas y los adultos, que expresen lo que les está pasando, ¿no? Y si sospecho que alguien está viviendo violencia, pues trato de indagar respetuosamente si hay una sospecha de violencia familiar, ¿sí? Desafortunadamente esto no es sencillo, no es fácil. Yo conozco y tengo consultantes, maestras o maestros, y cuando perciben entran en conflicto, porque ¿qué hago?, ¿no? Esto es una situación que hay que atender de una manera respetuosa, cuidadosa y en conjunto con otros adultas y otros adultos, ¿no? Cuando ya es un adolescente, pues acercarnos a ella o a él y preguntarle, ¿qué te pasó? ¿Por qué traes un moretón? ¿Estás bien? ¿Te he visto retraída? He visto que no comes, o estás fallando en tus calificaciones, estás bajando tu rendimiento escolar, no para juzgarla, no para fiscalizarla o fiscalizarlo, sino pues para explorar, a ver si esa persona se anima a decirnos, pues, ¿qué está pasando qué está viviendo? ¿Qué cosas lo tienen pues mal? ¿Qué cosas le están causando ansiedad? ¿Qué cuestiones está viviendo? Y muchas veces esto también pasa dentro de la escuela, ¿no? También en casa, por supuesto, pero también puede ser alguien que esté cercano a ella o a él dentro de la escuela. Ajá. Y pues a veces hay que denunciar, no hacernos cómplice de esto. A lo mejor la primera instancia para denunciar pues es la familia, ¿no? Llamar a la mamá, al papá y pues qué está pasando dentro de casa, qué está sucediendo esto dentro de la escuela. Y si vemos que es algo grave, si vemos que es algo que sigue, que es algo continúe, pues sí, acudir a las instancias pertinentes, ¿no? Que en este país pues generalmente son el DIF como primera instancia, y empezar a denunciar y no hacernos cómplices de esto, ¿sí? Muchas gracias, les agradezco mucho su atención, gracias.